paz del Señor sea con todos. Agradezco a Dios estar en comunión, en la presencia del Señor, esperando en ese amor que sana todas las heridas del alma. El Dios de amor, su amor. Trayendo su amor, te tenemos a Él. Dios es amor. Cuando el amor se derrama, Él mismo está dentro de nuestra existencia y la cambia. Como bien dijera San Pablo allí en el Areópago, en los atenienses, dijo, porque en Él vivimos, dentro de Dios. Nos movemos y somos dentro de Dios. Dios no es un Dios que está lejano, está cerca. Gracias, David. Un abrazo, que Dios te bendiga mucho. A ti y a todos los hermanos, todos los siervos, a todo el que se conecta a ese bendito canal de que es de tanta bendición y que está haciendo tanto bien a tanta gente. No porque yo esté ahora aquí, sino porque hay muchos hermanos durante toda la semana, todo el mes, trayendo palabras, trayendo consejos, trayendo alabanzas, oraciones, y todo eso es alimentar la fe del Señor en nuestra vida. Yo tengo por aquí un poco de un pensamiento, no sé, no tengo nada más que lo que me pone el Señor, no sé hasta dónde iremos con esto, pero en el capítulo 11, famoso capítulo de la fe de los hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios, testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Se revela a los que le buscan. Se da a conocer a los que le buscan. Se mueve con el que le busca. El que le busca desde el cimiento de la fe. Es pues, la palabra es un lenguaje gramaticalmente una afirmación de lo que adelante está escrito. Y hay delante de la hay pues. Es pues la fe, la certeza. La palabra certeza, seguridad, convicción, autoridad en la determinación que tomo. Saber que voy a alcanzar lo que tengo delante. A lo que me he propuesto llegar, llegaré. Lo que me he propuesto estudiar, lo estudiaré. Lo que me he propuesto alcanzar a tener, lo tendré. Esa es la fe. Esa es la certeza. La certeza es seguridad interior. La certeza es una convicción plena de que mi movimiento en Dios, hacia Dios, es auténtico. La fe es el trampolín que me eleva a los pies del Señor en ese trono que me espera de gracia, y ahí recibo la revelación de su existencia que me abraza, disipando dudas, disipando incredulidad, disipando
¿Me oirá o no me oirá? No. Seguridad es fe. Es seguridad. Certeza es convicción plena. Aquella mujer que... ¿Cómo estamos? Aquella mujer que tenía aquel problema, allá en los días de Jairo, que era uno de los importantes en la sinagoga, en Capernaum, en busca de Jesús, porque estaba enferma. Pero aquella mujer entre la gente dijo, si tan solamente tocara el borde de su manto, yo sería sana. Tocó y lo paró. Y dijo, poder ha salido de mí. La convicción, la certeza, la seguridad de la fe, hago que Cristo se pare, que Dios se pare frente a mí. Y sale de él poder sobre mí para arreglar el problema que tengo, para solucionar la situación adversa en que vivo, para reprender la opresión satánica. Un trabajo que está haciendo el demonio últimamente es enfermar la fe. Porque no a todas oraciones de sanidad responde Dios. No a todas responde. En Tito hay dos frases, en el capítulo 1 y otra en el capítulo 2. Sana enseñanza. Una enseñanza sana, sana la vida de la gente que la oye. En el capítulo 2, sanos en la fe. Una fe sana, sana la fe de los demás. Fortalece la vida interior de los demás. Transmite seguridad. Transmite algo en esencia que es el propio Dios, en las palabras de fe que transmite. Por la fe tuvieron buen testimonio, alcanzaron buen testimonio. Los antiguos, por la fe. No hay otra manera de agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No le agrado orando. Una oración sin fe no sirve. Una predicación sin fe tampoco sirve. La fe es la dinámica del magma, del volcán, de la potencia del Dios vivo, transmitiéndolo en la palabra, que cambia la situación, que arregla el problema, que reprende la enfermedad. Todo esto cuando está en su voluntad, pero es que la fe hace que su voluntad se manifieste. Cuando llegan al Mar Rojo, y esto lo digo muchas veces porque sé que es un texto muy aclarador, y detrás viene el ejército de Egipto, se encuentra entre la espada y la pared. Había más de 2 millones de personas, 700.000 hombres de a pie y muchísimos extranjeros, dice la palabra, sin contar las mujeres ni los niños. O sea, había un grupo muy grande. No pueden cruzar el Mar Rojo, no tienen nada. No se pueden enfrentar al ejército de Faraón, es preparado. Son guerreros diestros para la guerra. Tiran hacia atrás, muertos. Tiran hacia adelante, se ahogan. Es un problema que clama Moisés. Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿por qué clamas a mí? Le dijo a Moisés. Una expresión un poco que no la acabo de entender, pero se lo dijo así. Dile a mi pueblo que esté quieto y vea la salvación que trae el Señor. ¿Qué hizo? La columna de fuego sujetó al ejército, el pasado, y abrió lo que era imposible para los hombres, es posible para Dios, y pasaron a la otra orilla. Cuando los guerreros estos que venían de Egipto quisieron pasar por donde pasaban los creyentes, se ahogaron en las aguas del Mar Rojo, y allí se quedaron para siempre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sanos en la fe. La fe hay que mantenerla sana. ¿Cómo se sana la fe?
La fe, el alimento de la fe es creer lo que Dios dice. Por eso le dijo aquel padre cuando baja del monte la transfiguración: lo he traído y no han podido liberarlo, que tiene un demonio, que lo echa en el agua, que lo seca. Y le dice el Señor al Padre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Padre metió mano en su corazón y con esa angustia de padre para arreglar el problema de su hijo: creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, tengo una parte que sí y una parte que no, que es incrédula, que no está la fe sana, completa, para ver el milagro hecho. Pero le pide a Dios solución, le pide a Cristo que le ayude. Ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. La frase potente que sale de la boca de Cristo es: al que cree, todo le es posible. Alcanzar que Dios hable es por la fe. Alcanzar que Dios bendiga es por la fe. Alcanzar que Dios cambie la situación de una nación, del mundo, de una iglesia, de una situación familiar, es creer, es la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero es que tengo la convicción de que lo voy a ver. Eso me transporta del mundo natural al mundo de la gloria del Señor. Dice en Colosenses 1:11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, y se refiere a la potencia del Padre, de la gloria del Padre, para toda paciencia y longanimidad. Y sigue hablando en los textos, en el 12, dice: el cual nos hizo aptos para heredar la herencia de los santos en luz. Y dice: el cual nos liberó de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino del amado Hijo, a donde tenemos redención de pecados en su sangre. Lugar seguro, lugar firme, inconquistable. Está el triunfo de la cruz, el triunfo de las llagas, la sanidad, el triunfo de la sangre que santifica y limpia el pecado para siempre. La ofrenda de su cuerpo, Hebreos 10:10, que nos santifica y nos hizo perfectos para siempre. Las bases centrales de mi salvación es el reino de Cristo, su muerte, su triunfo. Despojó principados, potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Me está trayendo una luz tan clara, de una convicción y certeza, con tanta seguridad en lo que Cristo ha conquistado para mí, que vivo ya en Él, que disfruto ya de eso. Para toda paciencia y longanimidad. O sea, hay que tener paciencia en todo. Y la paciencia produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha entrado en nuestros corazones. ¿Cómo es posible que la potencia de Dios en nuestra vida produzca esa paciencia que vale para toda clase de situación, negativa, adversa, de cualquier forma que sea? Vale la paciencia. Y esa paciencia nos hizo Él con su poder, para toda paciencia y longanimidad. Esa paciencia me lleva a la esperanza de visualizar el reino, visualizar mi cuerpo de la humillación mía, semejante al cuerpo de la gloria suya. Me transporta a ver la Jerusalén, la celestial, la ciudad que ha preparado para la iglesia. Me eleva de todos. Dice la Biblia: para mí una nación es como una gota que cae del cubo de agua. Y si una gota le es una nación, y con las naciones como polvo encima de la balanza. El soberano de los reyes de la tierra, el rey de los siglos, inmortal,
soberano Dios eterno, cuando veo y visualizo las virtudes y grandezas de Dios, me sumerjo en ellas, el poder de Dios entra en mí y me fortalece para toda paciencia y longanimidad. Y me hace apto para heredar la herencia de los santos en luz. Y me traslada a la seguridad del reino de Cristo, donde Él triunfó, ganó, y esa ganancia que ganó, que alcanzó, me la transmite a mí. Y disfruto una fe robusta, sana, con una sana enseñanza y con esa salud interior, mentalmente, del corazón, en los sentimientos, en lo más adentro del corazón y de las entrañas, se origina ese poder que dice San Pablo en Colosenses 1:29. Dice, yo trabajo y lucho. Son dos cosas diferentes. Él trabajaba en la obra del Señor como apóstol, maestro y demás, tenía todos los ministerios, y luchó. Él dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, principados, potestades, gobernadores y, de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vale. Cara al trabajo de la Iglesia, cara al trabajo de construir, reconstruir, restaurar, recomponer, vertebrar, unificar, levantar la Iglesia en la fe que conquista el reino de Dios, disfruta de Él ya aquí, de su presencia verdadera, de su amor verdadero que me llena el alma, el corazón, que me ayuda en un momento de un ser querido que se ha ido, pero que me levanta con poder. Un hermano mío se fue con el Señor con 47 años. Y estuve viéndole y me abrazó, me acuerdo, me abrazó llorando también, y que yo era el regalo más grande que le había llevado Dios. Yo soy el hermano mayor y estuvimos ahí abrazados. Cuando me fui a la casa de mi hermano, que vivía en el mismo pueblo de Salamanca, con mi Javier, cuando fui a dormir, le dije, Señor, déjamelo un tiempecito, que lo necesito, que tengo que hablar con él. Y no me dijo nada, me dormí. Pero cuando me desperté, antes de levantarme, la presencia de Dios me abrazó. Y jamás se me olvidará lo que me dijo. Se queda grabado dentro de las entrañas. Si no me lo llevo ahora, lo pierdo yo y lo pierdes tú. Me quebranté, lloré, le dije, por favor, llévatelo, Señor. Quiero que esté contigo. ¿Qué hizo esa presencia? Fortalecerme. ¿Qué hizo la voz del Espíritu, la voz de Dios dentro de mí? Que me quedó en una fe, en una certeza, una convicción completa, que lo vi elevarse a la gloria eterna, sentarse en los lugares celestiales allá arriba con Cristo Jesús y disfrutar de la gloria del Dios Padre y de ese reino que nos espera allí. Me alentó, me fortaleció, me levantó de la tierra, me quitó la situación del dolor, la separación, que es bastante fuerte. Una vez en una iglesia, que una persona, una cristiana, bendita de Dios, anciana ya mayor, se fue con el Señor. Y el Señor me dio una palabra profética que dijo, he tomado la determinación de arrancar una flor. Y yo vi la visión que arrancó la flor de la tierra y la tierra se quedó resquebrajada y herida, pero vi la mano y sanaba las heridas de la tierra. Eso trajo consolación, esa palabra trajo consolación a los corazones. Dice por ahí en el Salmo 119, en un versículo, que su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La lumbrera mayor es para el día, que es el sol.
Y la lámpara a mis pies a veces es en la oscuridad, que no sé dónde pongo el pie, pero con la luz de la palabra tengo la completa certeza y seguridad de que donde ponga el pie es seguro. También hay otro versículo por ahí en el Salmo 107:20. Les envió la palabra, los sanó y les libró de su ruina. Luego, si nosotros estamos en la enseñanza de la palabra, arraigados en la palabra, desde el corazón, desde la mente, y no dar lugar a nada que venga a estorbar, a enfermar la fe o enfermar la enseñanza, con algunas enseñanzas que se oyen a veces por las redes sociales, y me refiero a gente de fuera, de otros lugares, que traen cosas un poco que yo a la luz de la palabra no las veo. Y no es para controversia de ninguna manera, simplemente que tenemos que tener una luz clara, que es la enseñanza verdadera, que sana enseñanza, dice Pablo en Tito, Pedro en Creta, para que corrigieres los deficientes de las iglesias, sean sanos en la enseñanza, sanos en la fe, fíjate, sanos en el amor. Aun el amor puede estar enfermo, porque la fe, si está enferma, se enferma también el amor. Ya no aguanto tanto. El amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor es la esencia del propio Dios en la vida interna del ser humano. Por la entrada de Cristo al corazón, el Espíritu nos llena y nos hace partícipes de su naturaleza divina, según 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, en adelante. Por la fe entendemos, solo por la fe se entiende el universo. Hacen maquinarias, hacen satélites, mandan sondas, mandan, yo qué sé, para estudiar cuántos años está de luz una cosa de otra. Y yo veo que dice, con 3 dedos formé el polvo de la tierra, en el hueco de mi mano todas las aguas que hay, y con el palmo midió los cielos. Si la mano es tan grande que mide una distancia, según algunos por ahí que leen y estudian las estrellas, hay alguna que está a 100 años luz, a 60 años luz, yo qué sé. Pues el palmo de Dios es más grande que todo eso, que 100 años, que viaja la luz a casi a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cómo vamos a medir a Dios? ¿Cómo vamos a concebirlo? ¿Cómo vamos? No, creer en lo que Él dice. Si dice que al que cree todo le es posible, es que todo es posible. Me tiene que hablar y punto. Me tiene que decir cosas y me lo dice. Yo tengo una amistad con el Espíritu Santo que me causa un respeto y una reverencia, que me inclino a Él, Padrecico. Y a veces que se me va la memoria y no sé dónde he puesto una cosa, me lo recuerda. Una vez, eso me ocurrió en Arévalo. Estuvimos allí. Era una medicación que necesitaba, pero no supe dónde estaba. Y le digo, oye, Espíritu Santo, por favor, ¿me podría decir dónde está? Y me dice, en tal sitio. Fui allí, efectivamente, allí estaba. De ahí en adelante empecé a preguntarle cosas y me respondía. Ya llegó un momento que dijo, ahí, reverencia, sentí inclinación de mi vida al Espíritu Santo. Digo, no sé cómo lo estoy tratando. Yo le hablaba al Dios Padre, le llamaba a mi viejo, le llamaba que tiene la vejez eterna y la juventud eterna al mismo tiempo. Oh, Señor, yo no sé. Y ya un día sentí temor. Digo, ahí, ¿qué le estoy diciendo al Señor, al Dios Padre? Un hermano de unos 400 o 500, quizás 700 kilómetros de donde estaba yo, me llamó por teléfono. Ronquillo, que me ha hablado Dios, para ti.
Ay, dime yo, ya temblé de temor. Digo, dime, lo que sea. Me ha dicho el Señor que lo que le estás hablando le agrada mucho. Me quebranté, lloré, me puse delante de él. Ya casi no se lo digo, pero alguna vez se lo digo. Me siento con tanta paz en el corazón. Cuando le tratamos con tanta intimidad y le llamamos Padre, que es una realidad, y la paternidad del Padre, nuestra existencia, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice en Hebreos 1 que Cristo es heredero de todo, y si Cristo es heredero de todo, yo vengo a ser heredero con Cristo de todo lo que Cristo hereda. No podemos romper el capítulo 8 de Romanos. Lo dice textualmente. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Creemos estas verdades y estas promesas, vamos a andar en consonancia con la exigencia de la palabra de Dios. Amar a Dios con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. La esencia de amar, la esencia del amor. Entregarme a ese Dios que me amó tanto, que dio a Cristo. Y dice Pablo, el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él? ¿Quieres alcanzar cosas? Fe, confianza, certeza, seguridad, convicción de lo que no tienes vas a tener. Según tu fe, te preparas tu futuro en el presente. Lo que lances al futuro en fe, lo encuentras. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo era un jovencito recién convertido, llevaría un año y medio, no lo sé. Ya hablaba del Señor. Y me compré una Biblia, que era una Biblia del 60, del Reina Valera. Las pastas eran de piel, con una concordancia dorada, las hojas. Bueno, es que una Biblia maravillosa. Pero yo veo a mi pastor con una Biblia pequeñita, unas letras muy pequeñitas, y siento que me dice Dios, dásela. Eso fue el segundo día de comprarla. Digo, dame la Biblia. Sin más preámbulos. Cogí la Biblia y le di la Biblia que yo compré. Pero José, digo, más que me ha dicho Dios que tengo que dártela. Vale, si te lo ha dicho Dios, la cojo. Y me quedé con una pequeñita. Fui a una iglesia, prediqué, y cuando prediqué, al bajar, me esperaba un siervo de Dios. Dame la Biblia. Tómala, te la doy. No, es que me ha dicho Dios que tengo que darte esta. Y me dio la misma. Recién comprada también. Con las pastas de piel, la misma. Y me vino a la mente, todo lo que siembres, recogerás. Yo trabajaba cuando terminaba me iba a predicar a una iglesia. Me pagaron y yo tenía un billete de 500 pesetas en la mano, que es lo único que tenía, de aquellos billetes de 500 pesetas. Y estoy hablando con una persona y me dice, un cristiano, y me dice el Señor, dáselo. Yo ahora mismo metí mano, le di la mano y le quedé el billete. Luego me dijo, fue Dios, porque no teníamos ni para comprar una barra de pan. Pero a los 2 o 3 días que voy a un sitio, una persona cristiana viene de mí, me da la mano y me deja un billete. No, me metí la mano en el bolsillo y lo dejé ahí. Pero cuando lo saqué, era un billete de 500 pesetas. Y me dice el Señor, lo que siembres recogerás. Todo lo que siembres de fe nace.
Todo lo que quieras conquistar en tu futuro depende de ti. Fidelidad, amor no enfermo, sano, una fe sana, una enseñanza sana, una vida sana, llena del poder del Dios Padre, para toda paciencia, para heredar esa herencia de los santos en luz, para ser trasladados al reino de Cristo, para recibir el poder de la sangre que habla mejor que la de Abel, o ese texto, el gran pastor por la sangre del pacto eterno. Cuando yo dependo del Cristo, dependo del Padre, de su amor, dependo del Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios que me alimenta, que la creo, que sé que cada versículo es auténticamente verdad. Y me quedo mirando en el que he leído. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, lo que se ve, perdón, fue hecho de lo que no se veía. Lo que estamos viviendo aquí no existía. Los átomos que componen la materia, la energía y el espacio, las leyes de la física, cada estrella en su lugar, el sol en su lugar. Cuando dice que creó en las dos grandes lumbreras, una para el día y una para la noche era la luna y para el día el sol. Y empieza a hablar de las horas, de los días, de los años. Creó la habitación del tiempo. Donde nacemos, y al pasar el tiempo y los años por nuestra vida, se lleva nuestra vida los años y nos volvemos viejos y el polvo vuelve al polvo donde fue hecho. ¿Qué pasa cuando estamos en la presencia de Dios? ¿Qué ocurre? Un misterio. Cuando llega al final de Deuteronomios y que le dice Dios a Moisés que se tiene que ir al cielo, que ha acabado, se sube Josué con él y le dice: pon las manos sobre él y de tu dignidad, de tu espíritu pasará a Josué y él repartirá la tierra a mi pueblo, la tierra que yo les prometí. Y dice la Biblia textualmente: no perdió el vigor, ni la luz de sus ojos menguó. Oh, por el amor de Cristo. Tanto estuvo en la presencia 40 días, otros 40 días, y luego entraba en el lugar del tabernáculo y allí se presentaba la nube y hablaba con él, cara a cara, como dice él, cara a cara, de una forma tangible que oía su voz y le marcaba lo que tenía que decir al pueblo, lo que tenía que hacer. Tanto se empapó de la presencia, el cuerpo ya no se envejecía tan rápidamente. De tal manera que ese cuerpo lo tuvo que enterrar el Señor. Dios. No sé cómo estaría ese cuerpo de tanta gloria que tuvo, que una de las veces, dice la palabra, que el rostro era como de luz, como de un ángel, que tenía que ponerse un velo para estar con el pueblo. Viene Satanás y quiere sacarlo. Vino el arcángel Miguel y no profirió juicio él, no usó su autoridad que le sobraba, sino lo confrontó con el Señor. Jehová te reprenda. Amén. Lucharla. La relación con Dios hay que saber tenerla. Vivir en la palabra, entendiéndola y creyéndola para que se haga espíritu y vida en mi vida. Pedro dice, hablando del poder de la palabra, somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si la palabra me hace renacer, si la palabra vive dentro de mí y permanece dentro de mí para siempre, mi caminar hacia la eternidad va creciendo. En experiencias con Dios, en experiencias con los ángeles, en experiencias de ver su mano hacer milagros y sanidades que no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y este evangelio tiene señales.
En Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y dice, al terminar el libro de Marcos, y el Señor les acompañaba con las señales que les seguían. El Señor no ha cambiado. La palabra no cambia, no se envejece. Permanece para siempre. Es viva. Dice por ahí un texto que me lo apunté porque me gustó mucho. La palabra es viva, es. La fe es, pues. La palabra es viva y permanece. O sea, que lo de Cristo no se envejece. Su palabra no se envejece. Los años no pasan por la palabra, porque en Hebreos 1, quien formó el universo, lo sustenta con la palabra de su potencia. ¿Y quién sustenta la Iglesia? Con la palabra de su potencia, la palabra de la gracia, la palabra de las epístolas, la palabra de los evangelios, la palabra de la Biblia. ¿Y qué produce ahí? Fortalecidos con todo poder, para toda paciencia. Nos hace aptos el Dios Padre para participar de los santos, de las herencias en luz. Una herencia que alcanzar, una ciudad que conquistar, un cuerpo nuevo que tendremos que nunca se envejecerá. Un sentir la gloria de Dios en nuestra vida. No sé si os pasa a algunos, pero yo creo que a muchísima gente le pasa. Tengo noches que me dan unos dolores en el pecho porque de una angina que me dio en Barcelona en el 2009 me ha quedado una secuela que se llama angina vasoespástico. Me dijo un cardiólogo especialista que ha sido presidente de cardiología de la Nación de España y vicepresidente de cardiología de Europa. Es molestoso, pero es que esa molestia, cuando me ataca de verdad, no puedo respirar. Voy a respirar y se me atranca. Ya algunos momentos he tenido que vaya a pedir auxilio para que viniera una ambulancia a buscarme. Igual de llamar a la ambulancia, he hablado a Dios. Un viento cálido de paz pasó por mi pecho. Dice, mira, me dijo una voz. Se fue todo y respiré tranquilo. Es que la confianza de la fe en que Dios siempre está con nosotros hace posible ver su mano en nuestra vida y eso fortalece la fe, alimenta la fe, la enfermedad de la fe se marcha y la sanidad de la palabra que creo me hace a mí. Un cristiano conquistador de la bendición, un cristiano auténtico frente a las adversidades de la vida, un cristiano afianzado en el nombre de Cristo, en la obra redentora del Calvario, beneficiándome de lo que Cristo conquistó para mí, y ya con los brazos extendidos abrazo la eternidad. Por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. En los Hebreos dice, hablando de la sangre de Cristo, clama mejor que la de Abel. Le dijo Dios a Caín cuando se niega a Caín.
No clama la sangre de tu hermano. Y ya sabéis lo que pasó con él. Lo desterró. Y le puso una marca para que nadie le tocara. Entonces, cuando yo veo estos hombres de Dios, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tanto le agradó a Abel que Dios habla por él. Tanto le agradó a Enoc que no vio muerte. 365 años. No sé si empezaría con 15, 20, 25, 30 años a caminar con Dios, pero los años que pasaron fueron muchos, y tanto se rozó y tanto se sumergió en Dios que lo absorbió y se lo llevó. Tanto vivió Moisés en la presencia y se empapó de ella que su rostro resplandecía como el de un ángel, y cuando lo va a morir con 120 años está con todo el vigor de joven y no, ni sus ojos han perdido nada de luz. ¿Qué produce la presencia de Dios en nuestra vida? Rejuvenecimiento. ¿Qué produce la palabra del Señor? Renacer de nuevo, cada día. Experiencias nuevas, con una relación vertical, con un Dios que dice la Biblia en el Areópago a los atenienses, en Él vivimos. Vivimos dentro de Dios. No está lejos. Vivimos dentro de Él. En Efesios 1, cuando se pone a orar, versículo 15, o por ahí, poco más o menos, doblo las rodillas y oro y tal, y hago esto para que Dios os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, cuál la herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, la cual opera en nosotros. La misma operación del poder de su fuerza, poder, operación. Lo tiene que dosificar, porque si usa la fuerza de Dios, se descompone, no sé, el universo se descompone. Si usa el poder que tiene el Dios Padre, se rompen las leyes de todo este universo, tiembla. Hablando de cuando Cristo venga a establecer, a atar al anticristo y al falso profeta y lanzarlos al lago de fuego y hacer ese juicio de las naciones y hacer plantar el reino milenial, dice que cuando entra aquí dentro en la habitación del tiempo, las potencias del cielo serán conmovidas. No viene con mucha gloria, viene con un poco. Las potencias del cielo, se remueve el universo. ¿Por qué tienes a Dios tan pequeño? ¿Qué te pasa pues en la fe? ¿No estará un poco enferma? Que la fe no es conocer toda la Biblia. La fe es creer lo que Cristo dice. Y aquí va esta. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará. Y vendremos y haremos morada con Él. ¿Cómo? ¿Viene a revelarse Dios Padre con su paternidad de Padre para hacerme una morada de su adopción por medio de Jesucristo, que me ha adoptado, para que sienta la paternidad y los cuidados de mi Padre? Que Cristo viene, y según Pablo, Galatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O, por ejemplo, Galatas 3:27.
el que ha sido bautizado de Cristo está revestido. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas hay en el cristiano? Que parece que a veces estamos solos. No, vivimos dentro de Él, dentro de nosotros vive Él, nosotros dentro de Él. Y manifiesta su paternidad en nuestra vida y sentimos por el Espíritu que somos hijos de Dios. Y que Dios está en nuestra vida, en nuestra situación adversa, en nuestro problema, en nuestra depresión, en nuestra enfermedad, en el ser querido que se ha ido. Todo se llama el Dios Padre, Dios de toda consolación. No hay nada que no sepa consolar. No hay nada que no pueda arreglar, no hay nada que no pueda levantar y no hay nada que no pueda establecer. Fe en la palabra, fe en el Dios vivo. En este libro bendito de los 4 evangelios y luego en las epístolas, un río de agua cristalina empapa cada hoja y va surgiendo. Y va regando. Y cada palabra que salió de la boca de Cristo, cuando la lees y la crees, ocurre algo dentro de ti y de mí. Dice, la fe es como un grano de mostaza. Que el grano de mostaza es la más pequeña de las semillas de las hortalizas. Yo he estado estudiando por ahí cómo es la mostaza y he visto fotografías. He visto fotografías de una mostaza que es una rama grande. Pero he visto otro grano de mostaza, que es un árbol con raíces, tronco y ramas. Y arriba los frutos de la mostaza. Que pueden hacer nidos los pájaros, como dice Cristo. O sea, la fe pequeñita, pequeñita. Si tuvieses fe como el grano de mostaza, diréis este monte quite y se quitaría. Y todo lo que pidierais en oración creyendo, sin dudar, lo recibiréis. Lanza al futuro, prepara tu mañana, no seas escaso en sembrar. Hay un texto por ahí en Crónicas, me parece que es el primer libro o segundo libro, al final, el versículo 11 me parece que es, 26, 11, dice, la magnificencia del Señor. Y lo habla del poder, de su reino, de su gloria. La magnificencia es la generosidad de Dios. Él sabe dar y darse. No es escaso en bendecir, ni es escaso en dar. No nos da el Espíritu por medida. Por la fe habita Cristo en vuestros corazones, sí. Y el Espíritu y la palabra, y arraigados y cimentados en amor. Oh, gloria a Dios. Para que seáis capaces con todos los santos. La unificación con los santos. Los santos de la Iglesia se une con los santos del cielo. En una forma real en la presencia del Dios Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Guardando la bellísima palabra de la Biblia, que luego en estas epístolas son ríos de revelación en quien las escribió. Te refresca el alma, te quita la sed. Fluye en ti una fuente de agua de vida. La mente se te abre, el corazón se te llena. Si algún temorcillo desaparece, se desintegra. Por la fe Abraham vivió en una tierra que le dijo Dios era para ti, para su descendencia, pero nunca la tuvo. Y se fue él, y se fue Isaac, y se fue Jacob, y se pasaron bastantes años hasta que aquellas familias entraron allí y crecieron allí en medio de aquel laberinto de Egipto, primero bueno y luego eran esclavos para hacer cosas, y luego viene Moisés, lo saca del desierto y hace una nación. Y luego más tarde Josué le reparte la tierra que juró Abraham. ¿Cuánto tiempo se pasó? Unos cuantos siglos. ¿Pero falló la palabra del Señor? No. ¿No se cumplió? Sí, al 100%.
No dudes de la palabra, que lo que dice se cumple. La duda es carcoma de la fe, que la pone enferma. Ten confianza. El Señor te llama, le dijeron al Bartimeo. Pero qué palabra, ten confianza. La fe es confianza. Te acercas a Dios, crees que te ve, que te oye, le abrazas, te abraza y nos fusionamos. El que se une a una ramera se vuelve con ella. El que se une al Señor, el Espíritu, se une con Él, se convierte en Él. Y en esa relación del Espíritu que me mete dentro, bendito sea su nombre y su poder, ahí viene la fortaleza y trabajo con esa fortaleza de Dios y lucho con esa fortaleza de Dios. Y puedo ponerme al lado de San Pablo y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé, pero yo siento la presencia del Señor. Siento el testimonio de Dios en la veracidad de lo que está escrito, que es la auténtica verdad. Cielo y tierra pasan, mi palabra no. Esa palabra permanece para siempre. Los reyes se sometían a los profetas del Viejo Testamento. ¿Recordáis a Eliseo cuando va a Damasco? Que Hazael, que era el servidor del rey que estaba enfermo, le dice, ¿sabéis, mi rey, cuál está en la ciudad? No dice Eliseo, dice el varón. Viva Dios, Padre. Cuando desaparece el nombre de Eliseo y se ha convertido en varón, es que ya Dios lo ha absorbido tanto que vive dentro de él y siempre depende de él y ve la mano de él y habla de él y lleva con él a Dios a todas partes. Tanto que el enemigo lo respetan tanto que el rey le pide una palabra, pero le lleva un presente. Y no le lleva un camellillo con unas cuantas cosas. 40 camellos de toda clase de suerte de cosas. Eso fue el presente que le ofreció, que se lo dio gratuitamente al varón de Dios. Con la presencia, con la obediencia, con guardar la palabra, viene toda la bendición que Dios quiere darte. El varón de Dios era Eliseo, y su nombre no suena en la boca de Hazael, sino el varón de Dios. El que se fusiona con Dios, hay un respeto máximo a esa persona. Cuando un testimonio, y con ese testimonio me parece que ya termino, me dijo un siervo de Dios, hermano no gitano, amigo, siervo de Dios, José ha venido uno de fuera y quiere, ¿podemos ir a la casa? Yo, claro. Y cuando le abro la puerta, me veo un jambo con el pelo a lo afro, o sea, una escarola en la cabeza de pelo. Una camisa de rosas rojas, estampada. Un pantalón por encima de la rodilla con unas rodillas muy gordas. Y gastaría un 45 de sandalia. Ya sabéis cómo somos, nos quedamos con todo, Señor nos guarde. Y digo, Jesús, ¿a quién me trae aquí, Padre? Yo entre mí. Él hablaba en su idioma, porque no sabía hablar español, pero este hermano tenía unos 4 idiomas aproximadamente, 5 no sé. Y bueno, le interpretaba. Dice que si podemos hacer una oración. Digo, claro. Yo agaché mi cabeza, cerré mis ojos, jamás lo podré olvidar. Se me ha quedado grabado en las entrañas. Aquel esperpento que yo veía por fuera, por dentro estaba tan lleno, tan intimidad con Dios, que nada más abrir la boca, me duró la unción un mes en la casa. Se impregnaron las puertas, las paredes, el techo, el suelo. Ay, por favor, Padre. Jamás menospreciaré por la apariencia a nadie. Ya me dio bastante lección Dios que no la olvidaré jamás. No es lo que aparento ser, es lo que Él sabe. Dio testimonio Dios de Él. Dio testimonio de Él.
Lo dice aquí. Alcanzó testimonio. Él era justo. Y Dios, dando Dios testimonio de él, de sus ofrendas. Dio testimonio de este que veía yo así de extraño, que estaba tan lleno, tan cerca, viviendo con un ministerio apostólico, profético, con una potencia de gloria, que se veía la potencia de Dios en él, que se veía la potencia, el poder de Dios en él. Y lo transmitió tanto que me duró unos cuantos días. ¿Cuánto tiempo tuve que estar llorando a los pies de Dios, pidiéndole perdón? Que no es que aparenta ser un siervo, que tiene que haber frutos, testimonio de Dios, que vives en la fe de Jesucristo verdadera y en la enseñanza verdadera, y que tu proyección hacia la eternidad es, como dice San Pablo, yo sé que mi depósito está guardado para aquel día. Ojalá que estos pensamientos tan sencillos hayan hecho bien a alguna persona. Aunque sea con una, me conformo. Vivir de gloria mais, Dios. Disgradianando, Bascavi. Oh, Señor, ¿qué quieres, Padre? Tu sangre, Jesucristo bendita. ¿Qué quieres de mí, Señor? Dios mío, yo quiero terminar, Padre. El Cande Volani, Torrebró de Guides. ¿Y qué tengo que decir, Señor? Oh, Dios. No vuelvas la cara atrás, nunca. Y si vuelve la cara atrás es para aprender donde fallaste, para no fallar nunca más. Dios. No veas el verde de Sodoma y Gomorra que pierdes. Vive en un desierto, pero como viendo al invisible, saludándolo de lejos, confiando en él. Crossmay. Va a cambiar la vida de mucha gente el Señor en breve, en pocos días. Va a cambiar hogares enteros. Va a cambiar la vida de siervos, que les va a dar una unción nueva. Temá irosco. Porque Dios no ha cambiado. No puede cambiar. No tiene variación de sombra. ...180 grados, 300... y vas a encontrarte cara a cara, con una experiencia nueva de la gloria del Señor. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí. Ya está.